terminaremos de modelar nuestro proyecto de casa de Blas. Para ello crearemos un muro cortina en planta primera y una cubierta plana. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva clase de ArchiCAD. En la primera clase de hoy lo que vamos a hacer es completar con la cubierta, con la estructura de cubierta. Para ello, desde la planta primera, lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la planta de cubierta. Ya sabemos que si damos control más flechita hacia arriba, podemos avanzar hacia el siguiente nivel. Nos vamos a cerciorar de que estamos en la combinación de capas correcta. En este caso vamos a trabajar desde las plantas estructurales. Y en este archivo descargable, una vez más, que tienes asociado a este curso, podemos ver la planta de estructura de cubiertas. Vemos que tenemos una viga perimetral que va rodeando los ejes y además tenemos una serie de viguetas. Ahí las tenemos colocadas en esta dirección. Tenemos unas viguetas de 120 que van a ser unas placas alveolares, en este caso de 150 milímetros de espesor. Nos vamos a ayudar también de esta sección constructiva, donde podemos ver todos los elementos metálicos con los que vamos a trabajar. Ahí tenemos ese perfil de viga de cubierta. Tendremos ahí la altura acotada, a qué altura van a empezar las vigas. Vemos que hay estas placas alveolares de 150 que están entre las vigas metálicas y un forjado perfectamente descrito a la derecha con todos sus componentes. Ahí vemos a la derecha que tenemos esta placa alveolar de 150 y el perfil HEB de 180 para las vigas. Vamos a hacer un pequeño cálculo rápidamente para ver la cota a la que vamos a tener que introducir estos elementos. Vemos que la cota del suelo de acabado es 3180 y 2260 es la altura libre. Por lo tanto, 5440 va a ser la cota inferior de la viga. Bien, conociendo estos datos, vamos a empezar a crear una viga perimetral. En este caso vamos a trabajar desde el 3D, para ir cambiando la forma de trabajo desde 3D a planta. Nos vamos a opciones, atributos del elemento, gestor de perfiles, y vamos a crear un perfil nuevo. En este caso vamos a crear un perfil HEB 180, que va a ser para esa viga perimetral. Bueno, esto ya lo hemos hecho muchas veces, lo hicimos en la clase pasada también. Ya sabemos que para dibujar estos perfiles, pues con líneas y tramas, yo lo tengo dibujado, pero ya sabemos que estos elementos los podemos copiar desde cualquier prontuario de internet. Me aseguro que la trama está en el material que me interesa y luego que la línea perimetral pues está en la plumilla que a mí más me interese para mostrar este elemento de sección. Bien, le doy a control C para copiar. Control V en el nuevo archivo. Recordamos que podemos copiar elementos desde un archivo de ArchiCAD a otro. Y ahora esa cruz, que es el punto de inserción del elemento en planta, lo que vamos a hacer es que nos vamos a mover nuestro elemento desde la cota superior y que nos coincida con esa aspa roja, con esa cruz roja, porque normalmente los planos de estructura lo que nos indican es la cota superior de la viga. Bien, guardamos ese elemento en la categoría de vigas y vamos a empezar a construir. Si nos vamos a nuestra planta de cubiertas, nos vamos a la herramienta viga, nos aseguramos de que es un perfil complejo y que es el perfil que acabamos de crear, el HEB 180, y ahora vamos a ver a qué altura está esa viga, a qué altura se sitúa esa cota de la que estábamos hablando, esa cota estructural. Bien, teníamos 5440, que era la cota inferior, más los 180, que es lo que mide la viga. Ahí nos da esa cota superior de viga. Son esos 5620, que si le restamos 5650, que es la cota superior del forjado, nos da que esa viga se sitúa a menos 30 milímetros de la cota superior del proyecto. Bien, una vez sabemos este número, empezamos a construir nuestra viga desde la planta de cubiertas, ayudándonos desde los ejes estructurales. Os aparece esta ventana flotante, le damos a continuar, ya nos había aparecido más veces en otras clases, y ahí en el 3D vemos cómo nos aparece perfectamente alineado o enrasado con la cara superior de los pilares. Bien, vamos a empezar a construir ahora las viguetas. Para ello, desde el gestor de perfiles, que es la ventana flotante que ya tenemos abierta,
Nos vamos a ir a la placa alveolar de 150. Era una placa alveolar de 200, pero nos acordamos que habíamos cometido ese error adrede para cambiarlo a posteriori. Por lo tanto, ahí en ese iconito de la A es para cambiarle el texto y le vamos a llamar placa alveolar de 20 centímetros o de 200. Lo vamos a duplicar, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a decir que sea una placa alveolar de 150 milímetros o de 15 centímetros. Y ahora vamos a editar ese elemento. Yo con mi marco de selección puedo seleccionar toda la parte superior y hacer un stretch, estirar hacia abajo una cantidad fija hasta que se me quede perfectamente ajustado a esos 150. Lo que estoy haciendo es bajarlo todo 50 milímetros para que esa placa alveolar sea de 150 en vez de 200. Ahí tendríamos esos 50 milímetros de diferencia. Bien, cuando ya lo tengo todo perfectamente definido, le doy a guardar. Y ahora sí, si nos vamos en planta y sección, en esa categoría de planta y sección, lo que voy a decirles es que me lo enseñen todos los pisos, de momento. Luego volveremos a todos los pisos relevantes para que desde la planta de cubiertas yo pueda ver, ahí la tenemos, mi viga perimetral. Ahora sí, ahora ya puedo empezar a construir mis viguetas. Para ello, desde la herramienta viga, nos vamos al perfil complejo, en este caso placa alveolar de 15 centímetros. ¿Y a qué altura va a estar? Bueno, de momento no lo vamos a ajustar en altura, vamos a construir directamente en planta. Luego en el 3D lo ajustaremos en altura, para que veas que se puede trabajar a la par desde el 3D, desde una sección o desde la planta. Bien, nos vamos a ajustar esta vigueta al centro, nos lo vamos a mover ahí hacia la izquierda, la cantidad de 600 milímetros, para que nos quede en el centro y le vamos a empezar a copiar una cantidad fija de 1200. Bien, si nos vamos un segundito al plano estructural, vemos que las viguetas están separadas. Bueno, esa cantidad que está separada es una distancia fija de 25 milímetros, simplemente están separadas para poder distribuirlas en planta. Por lo tanto, la movemos ligeramente hacia la izquierda 25 milímetros, control D, mover y vamos a multiplicarlas. Esta herramienta ya la vimos unas clases atrás y yo puedo empezar a hacer una copia múltiple. Me voy hacia la izquierda hasta que llegue al extremo. Bueno, yo lo que puedo hacer ahora es copiar esas viguetas, seleccionarlas, botón derecho y en mover voy a hacer una copia simétrica. Ya sabemos que el proyecto es bastante simétrico y desde el punto central yo puedo tener ahora las viguetas copiadas hacia la derecha. Bien, voy a seleccionarlas todas rápidamente y las voy a agrupar. ¿Para qué? Para poder trabajar con ellas a la vez, tanto en sección como en 3D. Con control G, si presiono control G, se me hace todo un grupo. Bien, pues una vez que tenemos el grupo seleccionado, si yo me voy al 3D, vemos que se nos han quedado por encima esa vigueta, ahí lo vemos, esa vigueta se tiene que ajustar perfectamente con la viga, tiene que quedar entre vigas metálicas. Para ello nos vamos a ayudar de una sección, en este caso ya tenemos una sección construida, por lo tanto la seleccionamos y con el botón derecho le vamos a decir que la queremos ver. Nos vamos a ir a nuestra sección, seleccionamos ese elemento que como era un grupo, ahora nos selecciona todo el conjunto y con control D podemos mover ese elemento hasta enrasarlo con la cara inferior de la viga, para dejarlo entre vigas metálicas. Bien, ya tenemos nuestra sección bastante completa y ahora tendríamos que construir el forjado que tenemos encima de esas viguetas. Para ello, bueno, nos vamos a opciones, nos vamos a atributos del elemento, compuestos, vamos a duplicar un compuesto que ya teníamos hecho y en este caso le vamos a llamar forjado de cubiertas. Esto lo voy a hacer muy rápidamente, ya que es un ejercicio que hemos hecho un par de veces. Nos vamos al forjado en cuestión, vemos los espesores y los materiales de los que está construido y vamos a insertar capas, eliminar capas, cambiar espesores ahí a la derecha y cambiar materiales. También podemos cambiar sus plumillas. Bueno, esto lo voy a hacer muy rápido. Ahí tenemos su membrana impermeable, tenemos aislamientos de fibra blanda, de fibra dura, tenemos distintas cámaras de aire y distintos hormigones.
Y una vez que lo tenemos completo, nos aseguramos de que está en la categoría de forjado y le damos a guardar. Ahora nos vamos a la herramienta forjado, nos aseguramos de que está en estructura de carga, decimos que lo queremos dibujar de una forma rectangular, nos aseguramos de que esa flechita está en la cota superior de forjado, que es de donde le vamos a decir que nos lo empieza a construir, desde ahí hacia abajo. Hemos seleccionado el forjado de cubierta y le vamos a decir que nos empiece en 0, en la cota 0 de cubierta, y desde la cota 0 nos lo va a desarrollar hacia abajo. Ahora yo sí lo puedo construir con un rectángulo de eje a eje, y si me voy al 3D puedo ver que se nos ha situado perfectamente ahí con una textura por arriba y otra por abajo. Bien, pues vamos a empezar con la segunda parte de la clase. La segunda parte de la clase es el muro cortina, que es perteneciente a la planta primera, y lo vamos a construir desde una herramienta que tenemos a la izquierda y que es herramienta de muro cortina. Pero lo tenemos que situar primero en planta. Vemos que ese muro cortina está desplazado 15 centímetros desde la escalera y una distancia de 354 centímetros desde la cara izquierda del pilar. Para ello nos vamos a ayudar de unas líneas de referencia. Ya sabes que a mí me gusta mucho trabajar con líneas de referencia desde documentos. Yo voy a empezar a crear unas líneas en planta sencillamente para saber hasta dónde me tiene que llegar mi muro cortina. Bueno, me lo voy a mover ahí hacia la izquierda, una distancia de 3.540 milímetros, que es el ancho del primero de los paneles. Esto lo tienes en estas plantas que te he dejado en material descargable. Voy a hacer otra línea auxiliar, la voy a mover un poquito hacia la izquierda y la voy a subir 150 milímetros, que es la distancia que lo separa de la escalera. Bien, bueno, pues ya sabemos que ese punto es desde el que va a partir mi muro cortina. Ahora lo que estoy haciendo es dibujar unas líneas auxiliares marcando las distancias de los distintos paneles. Ese último panel es de 2260. Solo son líneas auxiliares. Lo importante de esto es que la herramienta de muro cortina la tenemos situada a la izquierda. Si nos vamos a diseño y lo desplegamos, abajo del todo, o en la parte inferior, nos vamos a la herramienta de muro cortina. Directamente voy a hacer un clic donde quiero que empiece mi muro cortina y un segundo clic donde quiero que termine. Vemos que se me queda dibujado hacia abajo y como hacíamos con muchos elementos, si yo le doy al botón de girar, se me pone hacia arriba. Bien, vamos a terminar de ajustar esto. Nos vamos a las propiedades del elemento y vemos que hay un montón de opciones. De momento solo vamos a irnos a esquema y lo que tienes que hacer es copiar esos 2260, ese 4530, ese 2260, que son los anchos de los distintos paneles que conforman el muro cortina, y una altura de 3000. Ya sabemos que la altura es un poquito menos, es de 2260. Y en el centro del panel le vamos a decir que 5. Bien, una vez que tenemos hechos estos cambios, yo ahora puedo empezar a realizar el segundo muro cortina. El segundo muro cortina vamos a ir un poquito más despacio porque es un poquito más complejo. Vamos a copiarnos esas líneas auxiliares, las distancias que nos vienen indicadas en el plano más detallado de la planta primera, que nos ha facilitado el profesor arquitecto Campo Baeza, de este proyecto de la casa de Blas. Y una vez que tenemos esas distancias, sabemos que hasta ahí es hasta donde nos tiene que llegar el muro cortina. Bien, pues vamos a crear un muro cortina, pero esta vez vamos a ir un poquito más despacio desde sus propiedades. Antes fui muy rápido, pero ahora vamos a ir muy despacio. Al centro del panel, distancia de 5. Si nos vamos a esquema, vamos a empezar a cambiar los anchos de los paneles. Tenemos un ancho de panel de 150, que es ese panel fijo de vidrio que tenemos a la izquierda de la puerta. Una puerta de 840 y otro último panel de 3510. Y la altura de 3000. La altura siempre tiene que ser más que la altura real. Sabemos que tenemos una altura de 2000 y pico, pues una altura de 3000. Seleccionamos el primero de los paneles y le decimos que sea un panel principal. La puerta va a ser un panel secundario y el tercero de los paneles un panel principal. Y luego veremos por qué. En marcos nos aseguramos de que todo está en tipo invisible. Y en paneles, panel principal lo vamos a dejar como viene, pero el panel secundario le vamos a decir que es una puerta. Y para ello en tipo vemos que nos aparecen distintos tipos de paneles. Ahí tenemos con distintos tipos de geometrías. Y abajo a la izquierda tenemos el que dice puerta. Bueno, pues ese panel
correspondiente a ese muro cortina va a ser una puerta. Bueno, ahí tenemos distintas opciones que podemos ir cambiando. Vamos a cambiar ahora un par de ellas, pero luego volveremos al 3D y luego volveremos otra vez a esta ventana para seguir cambiando algunos detalles de uniones, de marcos, etc. Le damos a OK y terminamos de construir nuestro muro cortina, en este caso dibujando esta parte izquierda. Ahí vemos que tenemos ese marco fijo, esa puerta y ese marco fijo. Aquí en el 3D lo vemos un poquito mejor. Bueno, pues parece que se ha construido bastante bien, tenemos un par de fallos, tenemos que cambiar ese ancho de marco y además vemos que hay una separación ahí extraña entre los dos muros. La vamos a terminar de ajustar. Si nos vamos a las propiedades y nos vamos a marcos, vemos que abajo hay una separación de 25, eso lo tenemos que dejar en 0. Y en la prioridad de intersección, a mí me gusta dejarlo en 12, pero lo importante es que todos los marcos, digamos, describamos las mismas distancias. 0 para la distancia hasta el punto de origen y 12 como prioridad de intersección de marco. Además, si nos vamos a paneles, en el panel principal nos tenemos que asegurar que es un ancho de 10 milímetros, que es el ancho del vidrio, es el espesor que tiene el vidrio de ese muro cortina, tanto en el panel principal como en el panel secundario. Y luego en paneles, además le voy a terminar de ajustar esos parámetros, le voy a dejar 0 porque no quiero que se vea en marco, es un marco invisible, que es, bueno, es una junta a hueso en la que no hay un marco metálico visible. Me voy a ir al otro panel de muro cortina y voy a hacer lo mismo, me voy a asegurar de que en el apartado marcos, todos esos marcos, tanto el marco de esquina como el de contorno, como el de división y de poste, tiene una distancia desde el punto de origen de 0 y una prioridad de intersección de marco de 12. Y en paneles le voy a decir que el espesor sea igualmente de 10 milímetros. Ahí lo cambiamos, le damos a OK y si nos vamos a la planta vemos cómo ya se nos ha quedado bien ajustado ese encuentro en esquina. Bueno, pues ya para terminar lo único que vamos a hacer es hacer una simetría de estos elementos para terminar de construir nuestro muro cortina. Desde el centro de la escalera podemos hacer esa copia simétrica y lo mismo con el panel superior. Hacemos una copia simétrica para terminar de cerrar nuestro muro cortina. Ahí lo tendríamos bien cerrado. Si nos vamos al 3D, vemos que ese muro cortina se me ha construido perfectamente. Bien, pues hasta aquí el contenido de la clase de hoy.